Año 2030. El planeta Tierra respira con dificultad. Décadas de emisiones de gases de efecto invernadero han calentado la atmósfera y los océanos a niveles sin precedentes cercanos a los 2 grados por encima de los niveles preindustriales. Durante años, la comunidad científica ha advertido sobre las consecuencias, siendo el aumento del nivel del mar, ANM, una de las más insidiosas y de mayor alcance. Hasta ahora, el aumento ha sido gradual, medido en milímetros por año, apenas perceptible en la escala de una vida humana, pero acumulativo y ya problemático en muchas costas vulnerables. Sin embargo, las observaciones satelitales y las mediciones mareográficas empiezan a mostrar una tendencia alarmante. La tasa de aumento se está acelerando de forma exponencial. Lo que antes eran proyecciones a largo plazo, para finales de siglo o más allá, parecen estar comprimiéndose en un marco temporal mucho más corto y peligroso. Estamos en el umbral de un cambio radical. La inercia del sistema climático, cargado de calor, está a punto de desencadenar una respuesta mucho más violenta de lo anticipado por los modelos más conservadores. Para entender la crisis que se avecina entre 2030 y 2050, debemos revisar los mecanismos físicos. El aumento del nivel del mar tiene 2 motores principales, ambos sobrealimentados por el calentamiento global. Primero, la expansión térmica. A medida que los océanos absorben más del 90% del calor atrapado por los gases de efecto invernadero, el agua se calienta y, como cualquier fluido al calentarse, se expande. Ocupa más volumen. Dada la inmensidad de los océanos, incluso un pequeño aumento de temperatura se traduce en un aumento significativo del nivel del mar global. Segundo, y cada vez más dominante, es el deshielo de glaciares y capas de hielo continentales. Los glaciares de montaña en todo el mundo llevan décadas en retroceso, aportando agua dulce a los océanos. Pero la verdadera preocupación reside en las gigantescas capas de hielo de Groenlandia y la Antártida. Aquí es donde la aceleración se vuelve crítica. Temperaturas más altas no solo derriten la superficie del hielo, sino que también calientan el océano circundante. Aguas más cálidas socavan las plataformas de hielo flotantes que actúan como contrafuertes, frenando el flujo de los glaciares terrestres hacia el mar. Al debilitarse o colapsar estas plataformas, los glaciares aceleran su descarga de hielo al océano. Además, procesos de retroalimentación positiva entran en juego. El agua de deshielo superficial puede filtrarse a través de grietas hasta la base del hielo, lubricándolo y acelerando su deslizamiento. La pérdida de hielo blanco reflectante, alto albedo, expone tierra u océano más oscuros, que absorben más calor, amplificando el calentamiento local y el deshielo. Los científicos observan con creciente alarma que ciertos umbrales de estabilidad en sectores clave de la Antártida Occidental y Groenlandia parecen estar superándose mucho antes de lo previsto. La dinámica del hielo es compleja y no lineal. Una vez iniciados ciertos procesos de desestabilización, pueden volverse autosostenidos e imparables en escalas de tiempo humanas. La proyección de un aumento de hasta 3 metros en solo 20 años, aunque extrema según modelos anteriores, se contempla ahora como una posibilidad aterradora si múltiples puntos de inflexión se activan en cascada. Año 2035. El nivel medio global del mar ha subido aproximadamente 1 metro desde 2030. Las consecuencias ya no son teóricas ni esporádicas, son una realidad cotidiana devastadora. Las naciones insulares de baja altitud en el Pacífico y el Índico, Kiribati, Tuvalu, Maldivas, Islas Marshall, están en una lucha existencial. El concepto de inundación por marea alta o inundación en días soleados se ha vuelto irrelevante. Muchas áreas están permanentemente inundadas o son invadidas por el mar con cada ciclo de marea. La intrusión salina ha contaminado irreversiblemente la mayoría de sus lentes de agua dulce, volviendo la tierra incultivable y el agua potable dependiente de costosas plantas desalinizadoras o importaciones. Comienzan las primeras evacuaciones masivas organizadas, no sin tensiones políticas y sociales sobre dónde reubicar a poblaciones enteras que pierden su tierra, su cultura y su soberanía. En las costas continentales, el panorama es igualmente sombrío. Ciudades como Venecia, que luchó durante décadas con su sistema Mose, ahora enfrenta inundaciones casi continuas que superan la capacidad de sus defensas. Miami y el sur de Florida ven como sus cimientos porosos de piedra caliza permiten que el agua salada brote desde abajo, inutilizando sistemas de alcantarillado y comprometiendo la infraestructura. Carreteras costeras vitales son regularmente intransitables. El valor inmobiliario en zonas bajas se ha desplomado,
creando una crisis financiera localizada pero con potencial de contagio. En Asia, los megadeltas densamente poblados como el del Mekong, el Ganges Brahmaputra y el Nilo sufren una combinación letal de aumento del nivel del mar y hundimiento del terreno, subsidencia. Millones de hectáreas de tierra agrícola fértil se salinizan o inundan. Ciudades como Bangkok, Yakarta, a pesar de los planes de reubicación de la capital indonesia, Dhaka y Alejandría enfrentan pérdidas territoriales significativas y el desplazamiento de millones de personas. Los puertos, arterias vitales del comercio global, sufren daños crecientes y requieren costosas adaptaciones o reubicaciones parciales. La pesca costera, sustento de millones, se ve alterada por los cambios en los ecosistemas y la pérdida de hábitats como manglares y arrecifes de coral, que a su vez eran barreras naturales contra las marejadas. Año 2040. El nivel del mar ha subido otro angustioso metro, alcanzando los 2 metros por encima de la línea de 2030. La palabra crisis ya no captura la magnitud de la situación, es una catástrofe global en desarrollo. La frecuencia e intensidad de las marejadas ciclónicas, que ahora parten de una línea de base mucho más alta, causan devastaciones sin precedentes tierra adentro. Las defensas costeras construidas para proteger contra eventos históricos son superadas rutinariamente. Infraestructuras críticas ubicadas en zonas costeras por necesidad o conveniencia histórica están gravemente comprometidas. Centrales eléctricas, incluidas muchas nucleares con sistemas de refrigeración dependientes del agua de mar, refinerías de petróleo, plantas de tratamiento de aguas residuales, aeropuertos internacionales, muchos construidos en terrenos ganados al mar o en llanuras costeras, y bases militares estratégicas enfrentan inundaciones recurrentes, corrosión acelerada y la necesidad de reubicaciones multimillonarias o cierres definitivos. Las interrupciones en las cadenas de suministro globales son constantes. La migración climática ya no es un goteo, sino un torrente. Decenas de millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares. Dentro de los países, esto genera una presión inmensa sobre las ciudades y regiones interiores, exacerbando la competencia por recursos como vivienda, agua y empleo, y provocando tensiones sociales y políticas. A nivel internacional, la figura del refugiado climático sigue sin un estatus legal claro bajo las convenciones existentes, dejando a millones en un limbo jurídico y humanitario. Los países más ricos invierten sumas astronómicas en ingeniería defensiva, diques, barreras, elevación de terrenos, para proteger centros económicos clave, creando islas de relativa seguridad, pero dejando a las áreas menos pudientes o estratégicas a merced del mar. La desigualdad ante el cambio climático se manifiesta de forma brutal. Países Bajos, con su larga historia de lucha contra el mar, emplea soluciones tecnológicas avanzadas, pero incluso allí, la viabilidad a largo plazo de mantener seco un país significativamente por debajo del nuevo nivel del mar es cuestionada. Año 2045. El ascenso continúa, superando los 2,5 metros. Las líneas costeras del mundo están visiblemente redibujadas en los mapas. Ciudades enteras o grandes porciones de ellas son declaradas inhabitables. Nueva Orleans lucha bajo asedio constante. Partes de Nueva York, Londres, Shanghái, Mumbai y muchas otras metrópolis costeras ven barrios enteros abandonados o transformados en archipiélagos urbanos conectados por puentes elevados y transbordadores. El coste económico es asombroso, no solo por los daños directos y la pérdida de propiedades e infraestructuras, sino por la interrupción de la actividad económica, la pérdida de productividad agrícola, el colapso de industrias como el turismo costero y los seguros. Los mercados financieros globales reflejan la volatilidad y la incertidumbre masiva. La pérdida de territorio soberano se convierte en una fuente importante de conflicto internacional. ¿Qué sucede con las zonas económicas exclusivas, ZEE, de las naciones insulares que desaparecen físicamente? ¿Cómo se gestionan las disputas por recursos marinos ahora accesibles o reconfigurados? La presión sobre los recursos hídricos y alimentarios se intensifica a medida que las tierras agrícolas costeras se pierden y las poblaciones desplazadas necesitan ser alimentadas y abastecidas. La seguridad alimentaria mundial está amenazada. Surgen nuevas rutas marítimas en el Ártico a medida que el hielo desaparece, pero esto abre también nuevas tensiones geopolíticas por el control y la explotación de recursos. La respuesta global sigue siendo fragmentada. A pesar de la evidencia abrumadora, la cooperación internacional para reducir drásticamente las emisiones, la causa raíz, ha sido insuficiente y tardía.
Los esfuerzos se centran cada vez más en la adaptación reactiva y la gestión de desastres, una tarea titánica y costosísima que consume una parte creciente del PIB mundial. Año 2050. Hemos alcanzado la marca de los 3 metros de aumento del nivel del mar en solo 2 décadas. El mundo es un lugar drásticamente diferente. Cientos de millones de personas son desplazadas internas o internacionales. Mapas históricos cuelgan como reliquias de un pasado perdido. Ciudades costeras icónicas son parcial o totalmente ruinas sumergidas, atracciones para un turismo de catástrofes o sitios arqueológicos submarinos prematuros. Las sociedades han tenido que adaptarse de formas radicales. Algunas áreas han invertido en infraestructuras flotantes o anfibias. Otras han optado por una retirada gestionada, planificando el traslado de comunidades enteras tierra adentro, un proceso social, económica y psicológicamente traumático. La agricultura ha tenido que innovar con cultivos tolerantes a la sal o trasladarse a nuevas áreas, a menudo compitiendo con ecosistemas naturales. El coste acumulado de los daños y la adaptación es incalculable, medido en trillones de dólares, pero el coste humano en vidas perdidas, medios de subsistencia destruidos, patrimonio cultural sumergido y trauma psicológico es aún mayor. La salud pública enfrenta nuevas amenazas, enfermedades transmitidas por el agua en áreas inundadas, problemas de salud mental generalizados debido al desplazamiento y la pérdida, y estrés por calor exacerbado en áreas interiores superpobladas. La geografía física y humana del planeta ha sido permanentemente alterada. Incluso si las emisiones de gases de efecto invernadero se detuvieran por completo hoy, el nivel del mar continuaría aumentando durante siglos debido a la inercia térmica de los océanos y la lenta pero inexorable respuesta de las grandes capas de hielo a las temperaturas ya alcanzadas. Los 3 metros alcanzados en 2050 no son el final de la historia, sino un hito terrible en un proceso de largo plazo. Mirando hacia atrás desde 2050, la rapidez con la que el aumento del nivel del mar se aceleró entre 2030 y 2050 sirvió como una lección brutal sobre la complejidad y la sensibilidad del sistema climático terrestre. La superación de puntos de inflexión clave en Groenlandia y la Antártida, anticipada por algunos científicos pero desestimada por otros como alarmista, resultó ser una realidad devastadora. La humanidad demostró una notable capacidad de adaptación y resiliencia en algunos lugares, pero también una trágica falta de previsión y cooperación global. Las cicatrices en el paisaje y en la psique colectiva son profundas. Las costas del mundo, cunas de civilizaciones y centros de comercio y cultura, han sido redefinidas por la marea creciente. El legado de estas 2 décadas es claro. El cambio climático no es un problema futuro. Sus consecuencias más graves pueden manifestarse con una velocidad y ferocidad inesperadas. La alteración del clima por la actividad humana ha puesto en marcha fuerzas geofísicas de una escala inmensa. La lucha contra el aumento del nivel del mar no terminará en 2050. Es una condición permanente de la nueva era geológica que hemos inaugurado, el Antropoceno, obligándonos a repensar fundamentalmente dónde y cómo vivimos en este planeta cada vez más acuático. La marea sigue subiendo.